Imaginemos una situación límite, un país entero, ¿eh? Al borde de la guerra, todo por la lealtad a una sola persona. La pregunta es dura, pero hay que hacerla. ¿Hasta dónde llegaríamos para salvar a millones de un conflicto que no han elegido? Es una pregunta tremenda, sí. Hoy vamos a analizar un texto que, se mete de lleno en ese dilema, y lo hace de una forma muy original, conectando una situación actual, hipotética, con una historia bíblica casi olvidada. Así es. La fuente nos lleva a un pasaje muy concreto, 2 Samuel 20. La escena es muy potente. Hay un rebelde, un tal Seba, que se refugia en una ciudad amurallada, Abel. Y claro, el ejército del rey David llega y la rodea. Exacto. Están dispuestos a arrasar la ciudad hasta los cimientos, todo para capturar a un solo hombre. Y la gente de Abel pues está atrapada en medio de una guerra que no es la suya. Y ahí en medio de ese caos, de ese asedio, el texto dice que aparece una mujer sabia en la muralla. Y me parece fascinante porque no sale con armas. No, en absoluto. Su única herramienta, por así decirlo, es la lógica, en un momento de pura fuerza bruta. Es que el argumento que se presenta es demoledor por lo simple que es. Ella se dirige al general y en esencia le viene a decir: ¿por qué vas a destruir una ciudad entera por un hombre que ni siquiera es de aquí, Claro. que no nos representa? Lo que hace es cambiar el foco del conflicto. Ya no es el ejército contra la ciudad. Es todos contra el problema. Exacto. Es toda la comunidad, incluido el ejército, contra ese único individuo que está causando el problema. Entiendo. O sea que esa pregunta que lanza no es solo retórica, es un arma y la solución que propone es, es drástica. Muy drástica. La fuente detalla que la mujer convence a los habitantes de la ciudad, y la decisión que toman es entregar la cabeza de Seba. Vaya. La lanzan por encima de la muralla, y el resultado es inmediato. El ejército levanta el asedio y la ciudad se salva. Es un acto brutal, sin duda. Espera un momento, así sin más. El análisis no menciona ningún debate dentro de la ciudad o si alguien se opuso. Es que, a ver, podemos llamarla sabia o fue simplemente despiadada. ¿Dónde está la línea? Esa es precisamente la cuestión central que el autor explora. No se nos presenta como una decisión fácil. Me imagino que no. Se presenta como un cálculo de liderazgo pragmático centrado en la comunidad. La interpretación que se ofrece es que la sabiduría de esta mujer no estaba en su bondad, sino en su claridad. En ver las cosas como eran. Eso es. En ver que la lealtad a una sola persona no podía, de ninguna manera, justificar la aniquilación de todos. Priorizó el bien del colectivo. De una forma radical, sí, pero lo priorizó. Y lo increíble es que el análisis no se queda ahí, en una historia de hace miles de años. La trae directamente a un escenario que nos suena mucho más cercano. Exacto. El texto plantea una situación hipotética para ilustrar el mismo dilema. Y aquí es importante hacer una aclaración que el propio texto hace. Sí. Utiliza el nombre de un país real, Venezuela, pero de forma puramente simbólica, como un arquetipo de un estado en crisis. No se refiere a la situación política real del país, sino que lo usa como un lienzo para pintar el mismo problema de Abel a escala moderna. De acuerdo, es una aclaración fundamental para no malinterpretar la intención. Vale, ¿y cuál es esa situación que plantea? Grupo de militares secuestra al presidente. La capital está sitiada y el fantasma de una guerra civil es total, inminente. Uf. Y la pregunta que el análisis lanza al pueblo de esa Venezuela ficticia es la misma que se hizo la mujer de Abel. ¿Vale la pena arriesgar la vida, la estabilidad de millones, por la figura de un solo líder? Aunque sea legítimo. Claro, pero aquí hay una diferencia importante. En la historia de Abel, Seba era un rebelde. En el caso moderno, hablamos de un presidente. El texto que analizamos explora si esa legitimidad cambia la ecuación moral. El punto de vista que se expone es que, aunque la legitimidad importa, el principio de fondo es el mismo. La pregunta es, ¿en qué punto el símbolo de una persona, sea un rebelde o un presidente, se convierte en un obstáculo para la supervivencia de la gente? Ya veo. El análisis sugiere que la verdadera sabiduría es reconocer ese punto y tener el valor de soltar lo que causa el daño sin importar el título que tenga. Entonces, el mensaje de fondo que se extrae de estas dos historias, la antigua y la moderna, es esa tensión constante. La paz de la nación frente a la figura de un líder. Exactamente. Y la reflexión final que nos deja este material es una pregunta que va mucho más allá de estos dos ejemplos. No es solo sobre Abel o un país hipotético. Nos interpela a todos, en cierto modo, ¿sí? Trata sobre cualquier situación donde el destino de muchos dependa de la decisión sobre uno. La pregunta que queda en el aire es: ¿en qué punto el bienestar del colectivo justifica el sacrificio de una parte? Y, quizá lo más difícil, ¿quién tiene la autoridad moral para tomar esa decisión?